Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar acerca de los relés. Para esta oportunidad tenemos un pequeño relé. En este caso vamos a ver su dato técnico para poder identificarlo. Tenemos un relé de la marca Haller y tiene acá una designación que es la que vamos a aprender. No se llega a ver al 100%, pero no sé si lo puedan visualizar ahí. Dice 80A y 24 voltios. ¿Qué significa? Que este relé tiene la capacidad de poder hacer fluir 80 amperios a 24 voltios. Entonces la pregunta sería, ¿todos los relés tienen esta capacidad? Y la respuesta sería que no, este modelo tiene esta capacidad. Pero van a haber múltiples relés y ustedes tienen que saber interpretar la capacidad de corriente que puede suministrar el relé y la tensión a la cual debe trabajar. Importante poder identificar ambas magnitudes eléctricas en realidad. Entonces tenemos relés a 24 voltios y también tenemos relés a 12 voltios. En esta ocasión vamos a estudiar el relé a 24 voltios, cuyo dispositivo tiene terminales en la parte de abajo. Este es un relé universal y ya está normado. Si podemos visualizar, tenemos el terminal 86 y 85 que representan a la bobina, que vendría a ser este bobinado que está acá, ¿sí? Este conjunto de alambres enrollados, y los pines 30 y 87 que vendrían a ser los contactores o los platinos que están en la parte. No sé si se puede fijar bien. Ahí están los platinos. Entonces, ¿cómo funciona? Es simple, ¿no? Por el terminal 86 y 85 se energiza el relé, circuito de baja potencia, y por el terminal 87 y 30 se puede hacer fluir un circuito de alta potencia que no supere en este caso, ¿no?, los 80 amperios. Entonces ese es el principio de funcionamiento. Ya posteriormente en la siguiente sesión vamos a ver el circuito eléctrico interno, pero ya saben ustedes que este relé se encarga de poder hacer el paso, ¿no?, en este caso de la corriente, limitado hasta 80 amperios. Siempre importante, cuando ustedes tengan un relé en mano, pues tienen que saber identificar y no es colocar. Físicamente son iguales, pero su dato técnico es lo que lo diferencia. Muchas gracias, continuaremos en la siguiente sesión. Muy buenas tardes, mi nombre es César Napán, instructor de la Escuela Automotores en la carrera de Mecatrónica Automotriz. El día de hoy grabo este video para mi actividad entregable número 2. Voy a hablar acerca, ¿no?, en este caso, del sistema de encendido, pero antes también quería precisar, puse un logotipo, acá fue el primero que encontré, para mostrar mi sello de agua. Estoy también compartiendo mi video en la diapositiva y voy a agregar en este momento el puntero láser. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia para poder iniciar. Listo, el tema que teníamos propuesto para el día de hoy era el sistema encendido, principios de la combustión. Listo, ¿qué tengo acá? Pues en este caso, antes de iniciar y antes de hablar, ¿no?, de qué es un sistema encendido, cómo funciona, tenemos que saber el principio, el ABC, en este caso de una combustión. Y bien, este gráfico nosotros podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar acerca de un punto muerto inferior, un punto muerto superior, que lo voy a colocar un momento, por favor. Me permiten la frontera. Esta parte de acá. A esto de aquí y a esto de acá le vamos a llamar punto muerto inferior, punto muerto superior. Entonces, estas son las fronteras y este es el camino donde el pistón se desplaza, ¿no? Entonces, el pistón vendría a ser, en este caso, este elemento mecánico, ¿ya? Entonces esto ahora vamos a llamar la carrera. Esto va a ser punto muerto inferior, punto muerto superior. Inferior, superior. Listo, ¿qué más tenemos? Acá tenemos el eje cigüeñal. Este es el eje cigüeñal, ¿no? Está representado solamente por esta parte. Este círculo es en este caso la trayectoria que sufre el eje cigüeñal al momento de rotar. Este es un brazo de conexión llamado biela. Y obviamente este es el cilindro con su pistón. Y acá en la parte superior estaría la culata con la bujía. Entonces, para empezar a hablar acerca del encendido, primero tenemos que ver cómo se genera el encendido, cuáles son las condiciones y características dentro del mismo. Entonces, lo que tenemos que hablar acerca, ¿no?, de la cámara de combustión, cuál es el fenómeno que se da internamente. Para empezar, vamos a empezar con este ángulo que está seccionado acá, que parece una tajada de una torta. Esta es una sección, ¿no?, una parte de la revolución, en la cual el fabricante ha diseñado, ¿no?, un cálculo matemático para poder
simbolizar esto que está aquí. Esto es importantísimo, señores. Este símbolo de rayito representa en este caso el salto de la chispa, ¿no? El salto de la bujía. Ahora, ¿para qué lo he determinado? Pues muy simple, ¿no? Para saber en qué momento va a lanzar o en qué momento se va a ejecutar una chispa, un arco eléctrico en los electrodos de la bujía. Ahora, ¿quién determina eso? ¿Cómo se hace? Pues muy simple, ¿no? Para hablar de esto también tendríamos que llamar al famoso octanaje, ¿no? Tendrían que ustedes primero saber qué es octanaje, y octanaje es la resistencia que tiene un combustible a quemarse. Para este ejemplo estamos hablando de un motor a gasolina, un motor Otto. Este mismo principio de funcionamiento cumple para motores diésel, pero en este caso vamos a hablar solamente de sistemas de encendido, en este caso por chispa, sean motores Otto o gasolineros también llamados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el octanaje? Sabemos que todas las gasolinas, ¿no? Cualquier tipo de gasolina, si yo le acerco un poco de llama, candela, a temperatura y presión medioambiental, pues se va a encender, ¿no? O se va a combustionar. Entonces, díganme, profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Es muy simple, señores, que nosotros experimentamos, ¿no?, cómo combustiona la gasolina, pero a presión medioambiental. Acá dentro de la cámara de combustión la historia cambia. ¿Qué significa? Que cada vez que este mecanismo de biela, manivela, se mueve y mueve al pistón, la presión interna dentro de este cilindro o dentro de esta cámara aumenta. ¿Por qué? Porque el aire se presuriza. Cada vez que el pistón se desplaza del punto muerto inferior al punto muerto superior, cambia el volumen interno de la cámara. ¿Qué significa? Que en algún momento este pistón estaba acá abajo y en otro instante estaba acá arriba. Entonces, al desplazarse de arriba abajo, todo este volumen que estaba contenido pues se reduce, ¿no? Y sabemos que el aire es compresible. Entonces, como el aire se comprime, una de sus características físicas naturales es que básicamente este aire se empieza a frotar, sus moléculas, sus iones se frotan. Producto de este rozamiento se eleva la temperatura. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué más tenemos que agregar? Pues simple, que la temperatura, ojo con lo que digo, la temperatura que puede alcanzar, ¿no?, más o menos son 300, ¿no?, grados centígrados. Este es para simbolizar una temperatura promedio, aprox. Entonces, más o menos esa es la temperatura que alcanza acá adentro. Cuando no hay combustión, cuando el pistón se eleva, 300 grados, 200 grados, dependiendo de cada motor, si es un motor preparado, un motor, ¿no?, en este caso que ha sido destinado para carreras, o de repente un motor de uso comercial, ¿no? Entonces, el aire se calienta y la gasolina que está combinada con el aire también. Obviamente hay una proporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este aire que está, en este caso, encerrado, se va a elevar, ¿no? En temperatura se va a elevar demasiado, y la gasolina también. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina debe resistir esa temperatura y no autocombustionar. Entonces, ¿qué es octanaje? Es la resistencia que tiene el combustible a inflamarse. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más octanaje tenga, más resistencia va a tener. Pero ojo, a temperatura y presión medioambiental, naranjas, se prende rapidísimo. Otro dato más es que la presión acá, estamos hablando más o menos una presión operativa de 150 psi. Eso es lo mínimo que se considera para poder sobreentender que el motor está en correcto estado. Entonces, 150 psi es una presión. Entonces, a esta temperatura y a esta presión, la gasolina no tiene por qué autoencenderse. Entonces, a eso súmenle que el fabricante ha calculado a qué posición va a tener que estar el pistón para que la chispa sea la que inicie esta combustión. Y obviamente que la chispa sí tiene calor, ¿no?, y hay energía. Pero todo esto vamos a hablar un poco más adelante. Esta es la introducción, señores. Entonces, quiero que entiendan algo. El sistema de encendido se basa en un principio de evitar que la gasolina se autoencienda, calcular el grado perfecto. Yo no puedo asignar cualquier combustible a cualquier motor. Es un completo error. No le puedo poner a un vehículo antiguo, se me ocurre ahorita un Volkswagen Escarabajo gasolina 97, a menos que lo haya modificado. Pero si el motor está original de fábrica, pues ese motor no va a funcionar tan bien que digamos. Sí, va a tener problema de encendido. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el pistón sacuda lateralmente sobre, en este caso, las paredes del cilindro, originando un sonido característico llamado cascabeleo, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, señores, vamos a iniciar, ¿no?, esta clase con los principios básicos, ¿no? Entonces, ya ahí acá vamos a hablar acerca de qué es, ¿no?, la inducción,
qué es el efecto, ¿no? De la autoinformación de mezcla, cuál es la energía de encendido, cuántos millijoules necesita, ¿no? En este caso, energía eléctrica o energía en sí, ¿no? Para que pueda generar una chispa, que es una mezcla estable o homogénea y que es una mezcla turbulenta, ¿no? Cuál es el tiempo que en este caso transcurre, entonces, cuando se da un chispazo, ¿no? Una combustión. Entonces, señores, ya les voy dejando la información. Esta es una primera introducción. Muchísimas gracias por el tiempo prestado. Mi evidencia para mi TR2. Permiso, muy buenas tardes. Mi nombre es César Lapán, instructor de la carrera de mecatrónica automotriz.